Muy buen día. Hoy día vamos a ver la tercera unidad de esta asignatura de nivelación matemática. Esta unidad número 3 contempla lo que son ecuaciones, razones y proporciones. Un tema bastante amplio. El contenido está dado por ecuaciones de primer grado con coeficientes enteros, ecuaciones de primer grado con coeficientes racionales, y viene lo que sea a continuación todo lo referido a lo que son las proporciones. Dentro de ellas están las razones, las constantes de proporcionalidad, porcentaje, en fin, hay varios contenidos que están involucrados todo dentro de las proporciones numéricas. Vamos a partir con la ecuación de primer grado. Como ustedes ya bien saben, una ecuación es una igualdad con al menos un valor desconocido. Puede ser uno, puede ser varios. El o los valores desconocidos se llaman incógnitas o variables. Por ejemplo, tenemos ahí z menos 5x más y al cuadrado es igual a 4y más 12. Una ecuación cualesquiera. Definición. Una ecuación lineal o de primer grado es una ecuación con incógnitas, cuyo exponente es 1, elevado a 1 que no se escribe. Por ejemplo, x más 16 igual a 4y más 12. Como procedimiento general para resolver ecuaciones de primer grado, seguiremos los siguientes pasos. Primero, se reducen los términos semejantes cuando es posible, por supuesto. Se hace la transposición de términos, o sea, aplicando el inverso aditivo o multiplicativo según corresponde. Los que contengan la incógnita se ubican de un lado de la igualdad y los que carezcan de ella en el otro. Se reducen términos semejantes, nuevamente, hasta donde sea posible. Se despeja la incógnita dividiendo ambos miembros de la ecuación por el coeficiente de la incógnita, o sea, el inverso multiplicativo. Y a continuación se simplifica. Veamos el siguiente ejemplo. 5x más 18 menos x es igual a 2x más 42. Tal como decía el ejemplo anterior, lo primero que hacemos es reducir términos semejantes en cada uno de los lugares de la ecuación. En el primero tenemos que 5x más 18 menos x, como ahí tenemos un término semejante que viene a ser la x, lo reducimos y nos queda 4x. Al otro lado de la igualdad no hay reducción de términos semejantes, por lo tanto, se baja o se queda exactamente igual. Ahora lo que hacemos es hacer, en un lado, colocar los términos que sean semejantes o que tengan las X, o al otro lado los números. Por eso tomamos el 2x y le aplicamos su inverso aditivo, quedando menos 2x al otro lado de la igualdad. El 18 también le aplicamos el inverso aditivo, quedándonos menos 18 en el otro costado de la igualdad. Por lo tanto, ahí tenemos 4x menos 2x es igual a 42 menos 18, como decía anteriormente, lo que las sugerencias que nos indicaban, se van a reducir términos semejantes en ambos lados, quedándonos 2x es igual a 24. Despejamos la x, o sea, en este caso, lo que está multiplicando lo vamos a pasar con el inverso multiplicativo, o sea, lo vamos a pasar dividiendo y obtenemos el valor de la x, que en este caso es 12. Ejemplo. El valor de un libro sumado al
triple del mismo valor del libro resulta ser 50.200. Resolviendo la ecuación, determine el valor de un libro. Solución. Sea X el valor en pesos de un libro. Tenemos que darle un valor. No sabemos cuál es el valor. Le damos el valor X. Entonces ya tenemos el valor de un libro. Ahora, súmele al triple del mismo valor del libro. O sea, el triple del valor del libro sería 3X. Y cuando dice resulta, ¿no es verdad? Entonces estamos hablando de que se produce la igualdad correspondiente. Entonces estamos diciendo que el valor de un libro, X, más el triple del valor del libro, o sea, 3X, nos da 50.200. Por lo tanto, ahí lo que hacemos es la reducción correspondiente, nos queda 4X igual a 50.200, donde finalmente obtenemos que X vale 12.550 pesos. Otro ejemplo, Carolina es 5 años mayor que su hermano Oscar y la suma de sus edades es 43 años. Determine la edad de Carolina. Entonces, aquí nosotros también, ¿cómo determinamos a quién le damos la edad? Porque uno podría decir, ¿sabe que Carolina tiene X años? O Oscar tiene X años. Tenemos que dárselo siempre al que no dependa de otro. Si nosotros leemos el ejercicio, dice que Carolina es 5 años mayor que que su hermano Oscar. Por lo tanto, Carolina depende de la edad de Oscar. Por ejemplo, si Oscar tiene 20, entonces Carolina tiene 25. Si Oscar tiene 50, Carolina va a tener 55. ¿Se fija? Entonces, ¿quién es la variable que está en forma independiente? Oscar. Entonces le damos X, la edad de Oscar. Y ya podemos, con eso, poder determinar cuál es la edad de Carolina, que sería la edad de Oscar, o sea, X, más 5. La ecuación que modela la situación queda de la siguiente forma. X, que sería la edad de Oscar, más la edad de Carolina, o sea, X más 5, sería igual a 43. Hacemos la reducción de términos semejantes, los pasos que ya hemos mencionado, y obtenemos que X es 19. O sea, que me diga que X es 19, lo que me está diciendo es que X es la edad de Oscar, que es 19, y Carolina tiene 5 años más, o sea, tiene 24. Si yo sumo la edad de Oscar y Carolina, 19 más 24, me da 43 años, que es la suma que me estaba diciendo en el problema. Víctor dice tiene un crédito consumo y un crédito automotriz en un mismo banco. Perdón. Por un monto total de 5.200.000. O sea, la suma de los dos créditos suma 5.200.000. Si el crédito automotriz es 1.050.000 más que el crédito consumo, ¿cuánto pidió por el crédito automotriz? Entonces, la pregunta nuevamente, ¿a quién le damos la E? Lo mismo, dice el crédito automotriz es 1.050.000 más que el crédito consumo. O sea, el crédito automotriz, si ustedes se fijan, depende del crédito de consumo. Por lo tanto, le damos X al monto del crédito consumo. Por lo tanto, vamos a tener que el crédito automotriz va a ser el crédito consumo, o sea, X, más 1.050. La ecuación que modela el problema, entonces, vendría a ser X más 1.050.000 más X, eso es igual a 5.200.000. Hacemos la reducción de términos semejantes hasta obtener que X es 2.075.000. Nuevamente, ¿qué es lo que era X? El crédito consumo. Entonces, el crédito consumo es 2.075.000 y el automotriz viene a ser 3.125.000 porque solo restamos de los 5.200.000. Aquí tenemos una serie de ejercicios que les quedan planteados justamente para que ustedes puedan resolver, en este caso, de la misma manera los ejercicios anteriores, con sus soluciones, por supuesto.
Ecuación de primer grado, pero con coeficientes racionales en este caso. Dice que una ecuación de primer grado con coeficientes racionales es una ecuación en la cual los números que aparecen en la ecuación son racionales, o sea, fracciones o decimales. Por ejemplo, tenemos un medio menos un cuarto de x más 0,7x. Esto es igual a 3 quintos más 7x medio más 1,4. Tenemos fracciones, tenemos números decimales, sin problema. Para resolver este tipo de ecuaciones se pueden utilizar, entre muchas más, dos formas que nosotros vamos a detallar. Primero es amplificar para transformarla en una de coeficientes enteros. Voy a tomar todos estos elementos que están acá y voy a dejemos primero los coeficientes decimales como fracción, que en este caso es el 0,7 y el 1,4. El 0,7, ya lo vimos en la unidad anterior, ¿no es verdad? Que lo que hacía era dejar el número 7 en el numerador y abajo el 10, que sería un 0 por cada decimal que existe. Y ahí obtendríamos el 7 décimo. El 1,4 quedaría 14 décimos, ¿no es verdad? Pero al simplificarlo me queda 7 quintos. Con eso amplificamos por el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso es el 20, donde tenemos el 4, el 10, el 5 y el 2. O sea, sería 20. Amplificamos justamente por este 20, amplificamos todas las fracciones. Donde vamos a amplificar o vamos a multiplicar todos los numeradores por 20. Luego de multiplicarlo, vamos a simplificar y nos va a quedar la ecuación de esa forma. Y ahí ya estamos en una simple ecuación de primer grado, como las que ya hemos visto hasta ahora. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es aplicar los pasos que ya vimos. O sea, simplificar por un lado los términos semejantes, luego vamos a traspasar los valores correspondientes de un lado a otro hasta determinar cuál es el valor de x, que sería menos 30 sobre 61. Esa es una de las formas. Segundo, vamos a utilizar los mismos pasos para resolver una ecuación de coeficiente entero. O sea, tenemos toda la ecuación completa y dejamos los números solos a un lado y los coeficientes con la incógnita a otro. O sea, no vamos a resolver nada. Claro que sí. Vamos a resolver y vamos a dejar cada elemento a un lado u otro. Todas las X las dejo al costado izquierdo, todos los números los dejo al costado derecho. ¿Qué hago ahora? Procedo sencillamente, usamos la calculadora para sumar los coeficientes. En el caso de las X va a ser sumar menos un cuarto más 0,7 menos 7 medio, donde nos va a quedar menos 61 sobre 20x. En el caso de los números, 3 quintos más 7 quintos menos un cuarto, menos 1,4, perdón, me va a quedar 3 medios. Ahí despejo la X y me va a quedar menos 30 sobre 61. ¿Cuál de los dos o de las dos formas es mejor? En realidad no es que sea una mejor que la otra, es cosa de gusto. Cualquiera de las dos maneras yo la puedo resolver, pero indudablemente yo creo, dada la circunstancia en la cual nosotros vamos a necesitar trabajar esto, sin duda el tema con la calculadora es bastante más eficiente o más rápido. Ejemplo 2. Pedro tiene cierta cantidad de dinero. Gastó 5.000 pesos en libros y 3/4 de lo que le quedaba, otra vez lo que le quedaba, en ropa. Si le quedan 3.000 pesos, ¿cuánto tenía al principio? Lo primero que tenemos que hacer es traducir esto a un lenguaje que nosotros seamos capaces de entender. El dinero. Porque dice, Pedro tiene cierta cantidad de dinero. No tengo idea cuál es esa cantidad de dinero. X. Entonces, es fácil enseguida decir, gastó 5.000 pesos. O sea, si gastó, es menos. Por lo tanto, queda X, que era la cantidad de dinero, menos lo que gastó, 5.000 pesos. Eso es lo que gastó en libros. Y 3/4 de lo que le quedaba. ¿Cómo se dice lo que le quedaba? Bueno, si tenía X y gastó 5.000, ¿cuánto le queda? X menos 5.000. Y dice que gastó 3/4 justamente de eso, entonces me queda
menos 3/4 de lo que quedaba, o sea, x menos 5.000. Y dice, si le quedan, ahí implícitamente está el igual, y eso nos daría igual a 3.000. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Bueno, resolver, ¿no es cierto?, cada uno de los casos, menos 3/4 multiplicado por x, y luego menos 3/4 multiplicado por menos 5.000. Hacemos la reducción de términos semejantes, y despejamos la x para obtener que x es 17.000 pesos. O sea, al principio, antes de que se produjeran los gastos, Pedro tenía 17.000 pesos. Otro ejemplo. Dice, un granjero lleva al mercado una cesta de huevos, de tan mala suerte que tropieza y se le rompen 2/5 de la mercancía. Entonces, vuelve al gallinero y recoge 22 huevos más, con lo que ahora tiene 1/3 más de la cantidad inicial. ¿Cuántos huevos tenía al principio? Aquí falta preguntar el nombre de la gallina nomás, ¿no? ¿Verdad? Suena como raro, porque tiene muchos elementos asociados. Pero cuando uno tiene este tipo de cosas, no hay que desesperarse. Hay que irlo resolviendo paso a paso y ir viendo de qué manera nosotros lo vamos a ir abordando. Primero, dice que un granjero lleva al mercado una cesta de huevos. Bueno, ¿y cuántos huevos llevaba? No tengo idea. X. ¿Mm? Entonces, si partimos con X y él se tropieza y se le rompen 2/5 de la mercadería, nuevamente el D está presente, 2/5 de, o sea, 2/5 multiplicado de la mercancía, o sea, de X. ¿Se fija? Entonces, es X, los huevos que tenía, menos lo que se cayó, 2/5 de X. ¿Mm? Luego, recoge 22 huevos, o sea, suma 22 huevos. Con lo que ahora tiene, o sea, ahora, ahí está el igual implícito, 1/3 más de la cantidad inicial. ¿Cuánto tenía la cantidad inicial? X. Y le sumo 1/3 de, nuevamente, de, 1/3 más de multiplicación. 1/3 de X, o sea, 1/3 multiplicado por X. Y ahí ya cuando tenemos esa situación, prácticamente nosotros tenemos resuelto el tema, porque ya viene el tema netamente de ordenarlo y resolverlo con los procedimientos que sabemos de ecuación, hasta obtener y llegar que este caballero o este granjero llevaba originalmente 30 huevos. Aquí hay una serie de ejercicios de la misma característica que es lo que nosotros hemos visto, donde obviamente también tienen sus resultados correspondientes. Vamos a comenzar con las razones. Una razón es una comparación entre cantidades por medio de una división. Por ejemplo, la razón entre 4 y 7 se escribe 4 2.7 o como 4 séptimos. Pero se lee de distinta manera. No se lee 4 séptimos, sino que se lee 4 es a 7. ¿Mm? Su interpretación dependerá indudablemente del contexto. Por ejemplo, la razón entre hombres y mujeres de un curso es 4 es a 7. Eso quiere decir que por cada 4 hombres hay 7 mujeres en el curso. O hay 4 hombres por cada 7 mujeres. La razón entre hombres y el total de los alumnos de un curso es 4 es a 7. ¿Qué significa eso? Eso quiere decir que los hombres representan 4 partes de las 7 partes totales de un curso. Es decir, acá las mujeres representan 3 partes de las 7. O sea, eso se puede inferir. Ejemplo. La razón entre hombres y mujeres en una empresa es de 2 a 7. Si en la empresa trabajan 162 personas, ¿cuántas de ellas son mujeres? La situación, más o menos, para que nosotros entendamos el concepto de razón, estaría ocurriendo eso. Tenemos 2 hombres y tenemos 7 mujeres. O sea, en total, ¿qué es lo que hay ahí? Hay 9
personas. ¿Mm? O 9 partes, como le pongo ahí, ¿no es cierto? En total son 9 partes, 2 son hombres y 7 mujeres. Luego, cada parte es de 162, tomamos el total de trabajadores, lo divido por el total de estas partes o de personas, y nos da 18 personas. Es decir, serían 18 grupos. Por lo tanto, los hombres son 2 por 18, que serían 36, y las mujeres serían 7 por 18, que serían 126. Si yo sumo el 126 más el 36, me da las 162 personas que trabajan en la empresa. Ejemplo. Para realizar un negocio, Arturo y Mario aportaron 2.350.000 y 3.150.000 respectivamente. Al año sus ganancias fueron de 6.600.000 y las van a repartir en razón de sus aportes. ¿Cuánto dinero recibe cada uno? En esto es importante la lectura. El que entra primero, como nosotros decimos, es el que va primero. Y el que entra segundo es el que va segundo o en la parte de abajo, cuando hablamos de la razón. Entonces tenemos que la razón entre los aportes de Arturo y Mario vendrían a ser 2.350.000, y es Arturo el que va primero, Arturo el que nombramos primero y luego Mario. Entonces Arturo va arriba, 2.350.000, y Mario 3.150.000. Eso se simplifica y nos da 47 es a 63. Esto indica que Arturo debe recibir 47 partes del total y Mario 63 partes. O sea, la situación sería así. Estaríamos hablando de 110 partes. Entonces voy a tomar las utilidades, ¿no es cierto? Y las vamos a dividir por el total de partes y se va a entregar las partes a cada uno lo que le corresponde. Tomamos los 6.600.000, lo divido por 110 partes, me da 600.000 pesos. Es decir, cada parte vale 600.000 pesos. Por lo tanto, voy a tomar a Arturo, 600.000, lo voy a multiplicar por 47 y me da 2.820.000 pesos. Por su parte, Mario, tomo los 600.000 pesos, lo multiplico por sus 63 partes y voy a obtener que Mario va a recibir 3.780.000. Y esto vendría a ser que estamos repartiendo equitativamente de acuerdo a lo que cada uno aportó. Aquí aparecen una serie de ejercicios que les dejo presentes para que ustedes puedan también aplicar de la misma manera como lo vimos ahora recién en estas razones. Por supuesto, están los ejercicios respectivos para que ustedes los puedan comprobar y que efectivamente estarían bien resueltos. Con esto concluye la primera parte de esta tercera unidad. Que tengan buenas tardes.